Hoy es jueves 19 de octubre de 2023 y estas son las noticias. Suspenden labores en órganos jurisdiccionales federales de todo el país ante el paro nacional de trabajadores. La primera sala protege por primera vez el derecho al cuidado de adultos mayores, infantes y personas con enfermedades crónicas. Por violar el principio de igualdad, la Corte invalidó disposiciones de Chihuahua y Jalisco que imponían requisitos para acceder a cargos públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos como siempre la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Y saludamos en la interpretación de lengua de señas mexicana a mi compañera Nidia Díaz. Hola Nidia, muy buenas tardes. Vámonos con todas las noticias. Comenzamos y precisamente damos inicio con el reporte de mi compañero Mario López Peña. Él se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte con todos los detalles de lo que aconteció en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional precisamente este día. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, el Pleno declaró la invalidez de una disposición de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua que establecía el requisito de no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso para ocupar la titularidad de la Dirección General del Archivo General del Estado. Escuchemos al ministro ponente. Se propone declarar la invalidez de la fracción 4 del artículo 10 de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua en atención a que la exigencia que el legislador impuso como requisito a la persona que aspire a ocupar el cargo de director general del Archivo del Estado no haya sido condenada por la comisión de algún delito doloso. Ello al vulnerar el derecho de igualdad y de no discriminación. La segunda acción de inconstitucionalidad fue respecto de una disposición de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. En particular, el Pleno declaró la invalidez del requisito de no haber sido condenado por delito doloso para acceder a la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad de ese estado. En la tercera acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Tlaxcala, entre ellas las normas que prevén los cobros por la prestación del servicio de alumbrado público con base en un parámetro de mayor o menor beneficio en relación a la cantidad de metros luz. También el precepto que establecía el cobro por servicios de suministro de agua potable, así como el precepto que establecía el cobro de derechos por la sola búsqueda de documentación y expedir en su caso la copia simple correspondiente. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Ahí esta información. En otras cosas, la primera sala de la Suprema Corte reconoció por primera vez que todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, en especial las personas con discapacidad, adultos mayores y con enfermedades crónicas. Precisó que un acto de justicia social es que los trabajos de cuidado no recaigan exclusivamente en las mujeres y niñas, por lo que se debe tomar medidas para que el cuidado se pueda delegar a otros sectores, entre los que se encuentra, se indicó, el Estado, quien debe proporcionarlos en condiciones dignas y de calidad sin que ello dependa de factores socioeconómicos. Precisó que de acuerdo con la Constitución, tratados internacionales y otros instrumentos legales, el derecho a los cuidados no debe ser a costa de la salud, bienestar o plan de vida de quienes realizan justamente estas tareas. La primera sala de la Corte reiteró que quien en un matrimonio contraído bajo separación de bienes realizó una doble jornada laboral, es decir, al dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos y además lleva a cabo actividades en el ámbito laboral, necesariamente ve afectado su desarrollo profesional. Por ello, cuando se disuelve el vínculo, tienen derecho a solicitar una compensación resarcitoria con el fin de subsanar el costo de oportunidad y el desequilibrio económico que generó esta situación, sin tomar en cuenta
que haya acumulado ciertos bienes durante dicha etapa. En estos casos, la persona que reclama la compensación goza de la presunción de que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y corresponde a la parte demandada desacreditar dicha afirmación. Por tercer día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron en diferentes edificios ubicados en la Ciudad de México y en las distintas entidades del país. Los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial acordaron en asamblea mantener el paro de labores a partir de este jueves 19 y hasta el martes 24 de octubre. Las protestas buscan revertir la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar 13 de 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial, los cuales son utilizados para pagar prestaciones complementarias de los trabajadores y crear infraestructura para el fortalecimiento de la impartición de justicia. Asimismo, se indica, buscan evitar un eventual recorte al presupuesto solicitado para 2024, mismo que es poco mayor a 84,000 millones de pesos, lo que representa menos del 1% del gasto que ejercerá el gobierno federal. En solidaridad, el Colegio de Secretarios Actuarios de la Judicatura Federal acordó también apoyar a la base trabajadora, pero exhortaron a realizar esta lucha por la defensa de la independencia judicial con respeto y orden. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura Federal tomó la decisión de suspender labores en todos los órganos jurisdiccionales del país desde este jueves y hasta el martes 24 de octubre, por lo que no correrán plazos ni términos procesales. Solo se atenderán, se indicó, casos urgentes de manera remota con el personal mínimo. La Defensoría Pública Federal también reveló que únicamente atenderá casos urgentes y que respetará el derecho a manifestarse de los trabajadores. Asimismo, las organizaciones gremiales del Poder Judicial Federal continúan analizando las acciones jurídicas a emprender para defender sus derechos. En otros temas, consolidar el constitucionalismo ambiental para garantizar el acceso a un medio ambiente sano es uno de los principales retos que tiene nuestro país. Así lo señaló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al impartir una conferencia magistral sobre justicia ambiental desde el Acuerdo de Escazú en el marco del Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura. Sin embargo, aseguró que es deber de los tribunales constitucionales eliminar o reducir en lo posible las barreras que hacen que la justicia ambiental se vuelva un lujo. Las instituciones jurídicas no estaban preparadas para la protección del medio ambiente. Lamentablemente, incluso la revolución jurídica que el litigio ambiental está provocando suele llegar tarde muchas de las veces. Creo que nuestra labor como jueces es mitigar en la mayor medida que estos daños se materialicen o, en su caso, queden impunes. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición un nuevo tomo de sus cuadernos de jurisprudencia. Está enfocado en la desaparición de personas o de desaparición forzada de personas. Aborda en este tema las importantes líneas jurisprudenciales del máximo tribunal relacionadas con el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, así como también el derecho a no ser sometidos a desaparición forzada por parte de agentes del Estado. Con ello, tanto las autoridades como la ciudadanía podrán tomar conciencia de las implicaciones de esta violación de derechos humanos y las obligaciones del Estado a partir de esta clase de actos. Y al poner en marcha el seminario en Seguridad Social en la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que garantizar un retiro y pensión digna es un derecho de todos los trabajadores, incluidos, desde luego, los del Poder Judicial Federal. Es por ello que corresponde a la segunda sala de la Corte y a los impartidores de justicia en general definir conceptos y aplicar principios para garantizar la protección más amplia a los trabajadores en materia de seguridad social y, en especial, el acceso a un retiro digno. Como ustedes lo han oído, las condiciones de seguridad a un futuro, cuando se tenga un retiro digno, creo que también es un concepto que debe ser aplicado y protegido para los trabajadores al servicio del Estado. Entre ellos, los propios jueces y magistrados que participan inclusive en su materia en estas labores de la seguridad social y del trabajo del derecho laboral.
indicó que el nuevo sistema de justicia laboral busca garantizar la protección más amplia a los trabajadores y a sus familias, lo que incluye el acceso a servicios de salud de calidad y a las prestaciones sociales previstas en el marco legal. Creo que conforme vayamos avanzando en hacer definiciones, en establecer conceptos, en interpretar las normas, podamos beneficiar más a la población para darles mayor seguridad en este aspecto. Tiempo de mensajes, vámonos rápidamente a estos y regresamos con más. Momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se lleva a cabo precisamente el Foro Internacional Los Retos de la Judicatura, encuentro en el que participó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Juan Carlos, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la Facultad de Derecho de la UNAM, donde este día se llevó a cabo el segundo día de actividades del Congreso Internacional sobre Retos de la Judicatura. Participó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien aseguró que el tema de género en el ámbito electoral todavía es muy complicado para las mujeres, ya que hay normas que aparentemente son paritarias, pero que en realidad socavan los logros alcanzados. Puso como ejemplo una reforma reciente en el estado de Nuevo León, donde abre la posibilidad de que los partidos políticos postulen a mujeres en municipios de poca competitividad y donde bajan las posibilidades de que puedan ganar. Escuchemos. Comprensión. El tema de género todavía es muy complicado. Todavía es una lucha contra estas cuestiones que van socavando justamente lo que tanto se pretende conseguir. En la mesa sobre democracia y justicia electoral, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, habló de la importante labor que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en general todo este poder. Nuestro sentido de orgullo y pertenencia hacia nuestra institución la llevamos en el corazón y la llevaremos siempre. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el último reducto de la democracia de este país. Luchemos siempre por él. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que la justicia electoral puede cumplir o abonar a un papel crucial de la preservación del Estado de Derecho, y ello solo es posible cuando en una democracia se respeta la independencia del Poder Judicial. Es la información que tenemos. En la cual agradecemos hasta la UNAM. Juan Carlos, muy buenas tardes. En otra información, la Sala Superior del Tribunal Electoral modificó la reforma al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización del INE, aprobado por el Consejo General, eliminando la facultad que se le atribuyó a la Unidad Técnica de Fiscalización para desechar quejas. Le ordenó ajustar el artículo 30 para precisar que solamente serán improcedentes aquellas quejas de fiscalización vinculadas a un proceso electoral y cuya infracción se pretenda acreditar con publicaciones en redes sociales, exclusivamente de las cuentas de los perfiles de los sujetos obligados. Al estimarse que la responsable debía circunscribir la causal de improcedencia de quejas sustentadas en publicaciones en redes sociales a los casos en los que solo se denuncien gastos no reportados. Asimismo, se plantea dejar sin efecto las porciones reglamentarias en las que indebidamente fue delegada la atribución para desechar quejas que está reservada al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral resolvió que el secretario del Bienestar del gobierno de Quintana Roo no incurrió en actos anticipados de precampaña, promoción personalizada y utilización indebida de recursos públicos como había denunciado el PRD. Al confirmar la sentencia del Tribunal Electoral de aquel estado, en el mismo sentido señaló que son improcedentes las medidas cautelares que solicitaba el partido político, porque las expresiones del funcionario estatal no representan un posicionamiento político.
No es posible establecer un vínculo indiciario entre la propaganda y el sujeto denunciado, sobre todo si se considera que no existe un proceso electoral en curso en la entidad mencionada y la propaganda hace referencia solo a un nombre genérico. Inició la construcción del Centro de Resguardo Forense del Poder Judicial de Baja California en Tijuana, en el que se ubicarán aquellas personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, con los registros de carpetas de investigación e información que permita la entrega a los deudos. El Poder Judicial de Veracruz declaró como día inhábil este viernes 20 de octubre, por lo que no correrán términos y plazos, luego de las manifestaciones de trabajadores inconformes con la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En Baja California Sur se construirá el segundo centro de justicia para las mujeres del Poder Judicial Estatal, que estará ubicado en el municipio de Los Cabos. Proporciona servicios especializados integrales y orientación legal a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. El Poder Judicial del Estado de México inició el programa de certificación voluntaria para abogados litigantes, al que se sumó la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para fortalecer el derecho a una representación legal y adecuada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y que ya se encuentra disponible el episodio 12 del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, en el que participa la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Destaca el compromiso de los más de 3,000 servidores públicos de la institución que diariamente atienden a la ciudadanía de manera gratuita en sus demandas de orientación legal, asesoría y defensa ante cualquier proceso judicial. Puede escucharlo en la plataforma de música Spotify y en el boletín de la Judicatura hoy, en el sitio web del Consejo, precisamente de la Judicatura Federal. Ya nos vamos, pero recuerde acompañarnos en nuestro avance a las 19:30 horas y en el noticiario nocturno en punto de las 8:30 de la noche. Muchas gracias, soy Oscar González y muy buenas tardes.